Vamos a empezar con analizando brevemente las recientes fotos que publicó el gobierno de Venezuela del presidente Hugo Chávez en cama, consciente, vivo, con un periódico Granma del día jueves pasado en la mano. Parece estarse recuperando, está acompañado de un comunicado donde dice más o menos que se está recuperando de su tratamiento. ¿Qué podemos esperar de Hugo Chávez en los próximos meses? Bueno, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que 2 meses después de esta intervención, el presidente Chávez ofrece al mundo entero una prueba de vida. Y cuando vi la foto acompañado de sus 2 hijas y con la primera plana del diálogo Gramna, del diálogo cubano, me acordé de estas fotos que ofrecían los rehenes, los secuestrados, para demostrar que seguían vivos y para poder cobrar, para demostrar al mundo cuando eran el caso que estaban secuestrados por alguna organización guerrillera o insurgente, y no pude dejar de pensar en esta circunstancia del presidente Chávez, que se ha convertido en un rehén de su tragedia, ¿no? Y además tratando de dar información a retazos e incompleta, porque la información que ofrece es bastante breve, sucinta, no da más elementos, no se dice más allá de que ha tenido una infección, no se dice más allá que tiene problemas para respirar, pero siguen sin ofrecerse detalles sobre el alcance de la gravedad del problema que tiene. Y yo creo que es triste, ¿no? Es triste, y yo creo que esto demuestra una vez más, insisto, que el presidente sigue entrampado, sigue atrapado, sigue siendo víctima, rehén de esta tragedia, y yo no estoy muy seguro que pueda salir a flote, pueda salir me refiero en términos de supervivencia política. Vamos a ver qué pasa. Antonieta. ¿Qué te dice esta fotografía? Si tú lo miras a él, se ve sonriendo junto a sus hijas, pero ¿qué te puede informar la fotografía? Creo que no da mucha información respecto a su estado de salud, lo ves con un color de piel ciertamente un poco diferente al que él tenía antes, que eso es normal en los pacientes con cáncer, pero no te dice nada respecto a su estado real de salud. Ahora en el comunicado hablan de que él continúa con un tratamiento enérgico para la enfermedad de base, pero por favor, ¿cuál es la enfermedad de base? Todavía ni siquiera sabemos eso. Así es, Pablo Pardo. Sí, yo creo que este es bueno, la foto no tanto, pero el comunicado yo creo que llega como con 27, 28 años de retraso. Es cuando en la Unión Soviética el secretario general del PQS estaba enfermo y nadie sabía lo que tenía durante meses y meses, y luego de pronto aparecía en un desfile en la Plaza Roja y ese tipo de cosas. O por ejemplo en España tenemos mucha experiencia con Francisco Franco, nuestro dictador durante 36 años, que tuvo una agonía larguísima, y al final incluso había chistes con comunicados como este diciendo: hoy el equipo médico habitual, que era quien siempre firmaba los comunicados, ha fallecido, firmado Francisco Franco. Es decir, esto ya al final se presta a chistes, prácticamente pues eso. Desde luego que en el año 2013 este tipo de política de comunicación es una locura. Otro tema que ha dado la vuelta al mundo, y es la llegada a la tierra o al puerto de Mobile, Alabama, del crucero Carnival Triumph, que llevaba 5 días a la deriva tras un incendio en la cabina. Más de 4.000 pasajeros han llegado después de pasar unos días en condiciones espantosas. Las fotos que se ven, parece realmente un gueto la cubierta de este barco. ¿Qué explicaciones tendrá que dar la empresa Carnival? Porque este ya es el tercer problema, el tercer incidente que ha tenido con los cruceros en el último año. No puedo resistir tu provocación. Es turismo de gueto, y eso es lo que ha pasado. Estamos hablando de una industria que se ha masificado y que en este proceso de expansión, porque es un sector que básicamente está dirigido a la clase media, clase trabajadora, esa que dispone de 1 o 2 semanas para lanzarse en plan crucero, y generalmente escoge los paquetes más baratos, ¿no? Y esto se ha convertido en un tipo de turismo de gueto, si me lo permites, porque yo creo que hay empresas, no las voy a mencionar, que hacen muy bien su trabajo. Hay cruceros de primer mundo que lo hacen muy bien, pero poco a poco esta idea tan romántica de los cruceros, antes un crucero como la gente que abordó el Titanic era una imagen mucho más romántica, había gente con muchos recursos que hacía este tipo de cruceros, pero ahora en día los tipos de cruceros que se están ofertando en el mercado son más bien tipo de paquetes turísticos
baratos y que han masificado a la industria, y por eso mismo las empresas que se dedican a ofrecer este tipo de servicios no han tomado las medidas necesarias para prevenir este tipo de incidentes. Yo creo que es una señal de alerta, es una llamada de atención en este sector, y tendrán que hacer algo, porque ahora estamos hablando de las peripecias de 4.000 gentes, pero el día de mañana puede pasar cualquier tragedia, y yo creo que sí es importante, es una llamada de atención para que este sector revise todos y cada uno de los sistemas y protocolos que tienen en materia de seguridad. Ha crecido 8% anual, Antonieta, la industria de cruceros. ¿Se está saliendo de las manos? Es una industria bastante poderosa acá en Estados Unidos. Yo estaba mirando cifras del estado de Florida, por ejemplo, que es el estado que tiene una mayor ampliación en esta industria acá en Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2010, 8 millones de pasajeros se embarcaron en Florida, generó 6.300 millones de dólares en ganancia, imagínate. Es una industria que se está ampliando con fuerza en Estados Unidos, pero por otro lado, es una industria que no tiene estándares suficientes para tratar a sus pasajeros. En ese sentido, por ejemplo, yo recordaba la tragedia que hubo en Italia con el Costa Concordia, acá en Estados Unidos. También es de la misma compañía Carnival. Exactamente, y acá en Estados Unidos hubo audiencias para verificar qué había pasado y qué se necesitaba cambiar. ¿Cuál fue el resultado de eso? Modificaciones en los protocolos de emergencia de los pasajeros. Eso fue todo. No hubo cambios en los estándares de la industria, que es lo que realmente se necesita. Sí, yo creo que, por ejemplo, es muy curioso también fijarse en la estacionalidad. Es decir, por muy crudo que sea, y esto me lo comentaban italianos, un crucero en diciembre, en enero, cuando fue la tragedia de Costa Concordia, que recordemos, el capitán literalmente se dio a la fuga, estaba con sí, su amante y se marchó, vamos. Y en las conversaciones que luego oímos, el tipo decía que cómo iba a volver al barco, que se estaba hundiendo. Vergonzoso completamente. En los meses de invierno, gente con menos recursos. Y de hecho, yo ayer estaba leyendo un informe de un analista financiero que decía que ahora hay que comprar acciones de Carnival porque las acciones han bajado mucho, y decía, y los costes de litigación por el mercado al que se dirige este producto van a ser bajos. Es decir, la gente que está en este crucero no tiene recursos, no tiene el conocimiento legal para contratar un buen abogado y plantear una demanda gigantesca a Carnival. Si esto pasara con un crucero de tipo boutique, que son mucho más sofisticados, desde luego que habrían mandado, la sexta flota, si hubiera sido necesario, a rescatarlos. Bueno, lo que dicen los expertos es que a pesar de todas estas crisis en el alta mar, no se va a disminuir el apetito de los pasajeros por montarse en cruceros. Ya veremos si eso cambia.